estamos llegando a Golcheradita también, Pipe, buena invitación, bueno, la chaqueta, el material sintético de promoción de todo tipo de chaquetas, en toda promoción importante de chaquetas desde 25.000 para dama y caballero, chaquetas. El licuado de Curuba es un espacio para conversar, para escuchar otras voces, para recorrer nuevos lugares. Este es nuestro 11º licuado. El 28 de junio de 2022, la Comisión de la Verdad entregó el informe que le había encomendado el Acuerdo de Paz del año 2016, firmado entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno Nacional. La Comisión tenía como misión buscar el esclarecimiento de los patrones de violencia y las causas explicativas del conflicto armado interno, satisfacer el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promover el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuir así a sentar las bases para la no repetición, mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera. El informe fue recibido por, en ese momento, el presidente electo Gustavo Petro, que posteriormente, el día de su posesión, afirmó que su gobierno implementaría las recomendaciones de la comisión a rajatabla. ¿Qué significa esto? ¿Cómo ha recibido la sociedad el informe? ¿Qué implicaciones tiene en este momento de la historia de Colombia un informe de una comisión de la verdad? Sobre estos temas vamos a conversar el día de hoy. ¿Qué se cuentan, muchachos? Bien, muy bien, con un poco de frío. Bogotá fría como siempre, Sí, estos días bastante fría. Se ha hecho mucho frío estos días. El Pote, ¿qué se cuenta? bien, volviendo de la Feria del Libro de Medellín. ¿Qué tal ¿Cómo estuvo les la fue? feria? Bien, estuvo muy linda. De la fiesta del libro, ¿no? Fiesta del La Libro, fiesta. se llama Fiesta del Libro de la Cultura. Bastante bonito, es un espacio abierto, no se paga entrada, eso tiene unas implicaciones altísimas también. Está digamos, organizado dentro del Jardín Botánico de la ciudad de Medellín y eso hace también que gane muchísimos puntos. Y bueno, pues ahí estuvimos presentando un par de investigaciones con el Centro de Memoria Histórica. Pues muy bien, igual un poco conectado con esto que vamos a hablar el día de hoy, desde concepciones distintas, pero desde una manera de plantearse eso que es la búsqueda de la verdad, un concepto tan difícil de coger con las manos en torno a la historia de violencia del país. Hoy vamos a hablar sobre un hecho concreto, que es el informe de la Comisión de la Verdad entregado este año, una comisión que estuvo operando durante 3 años larguitos más o menos en la producción del informe, desde el año 2018. Un poco más de 3 años. El periodo de la comisión se tenía que acabar institucionalmente en noviembre del año pasado, pero a raíz de la pandemia la comisión solicitó alargar sus funciones y la Corte Constitucional le permitió que operara durante 6 meses más. Y hubo una negociación con Duque para que... una negociación difícil con el gobierno. Sí, para que garantizara recursos, pero también para que garantizara que el momento en el que salía el informe no saliera en la contienda electoral, que no influyera, digamos, como dentro de los resultados en ese momento de las elecciones. Y eso, pues, sin duda también politizó, si se quiere, todo el previo al lanzamiento del informe en junio de este año. Sí, de hecho, solo el hecho concreto del día de lanzamiento, el del 28 de junio, no asistió Duque, sino que mandó el ministro del Interior en representación, pero sí asistió el que en ese momento era el presidente electo, Gustavo Petro, y bueno, yo me acuerdo que al inicio del evento hubo arengas y demás, que creo que le dieron un tono al informe que no debía tener, por lo menos en ese momento de presentación, pero fue algo tan espontáneo que, digamos, es difícil de medir. Hay que recordar que a la comisión le da forma, le da estructura el decreto 588 del año 2017, algunos meses antes de que entrara en funcionamiento, y la establece como un ente autónomo e independiente del orden nacional, de rango constitucional, con personería jurídica y con autonomía administrativa. También es clave recordar que no fue la única institución que salió del acuerdo de paz entre la guerrilla y el gobierno, sino que hace parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, ¿cierto? Que finalmente está constituido o estaba constituido por la Comisión de la Verdad, por la Jurisdicción Especial para la Paz y por la Comisión de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas. Es como ese entorno, digamos, que es la estructura o el diseño institucional que se escogió para este proceso de justicia transicional en particular, y tal vez la que tenía con certeza la que tenía el marco temporal más acotado, más definido, era la comisión. Yo creo que un tiempo bastante corto para las pretensiones de un informe de las dimensiones que finalmente resultó, pero donde se sabía que iba a haber un debate fuerte. Para rápidamente poner en contexto qué es la comisión, Pipe. Bueno, ya dijimos algunas cosas y sobre todo cómo fue la estructura del informe que la comisión terminó presentándole a la sociedad. Bien, la comisión termina en junio entregando un informe final
Ese día, el 28 de junio, presenta dos grandes documentos. El primer documento es la declaración, que es el discurso que lee el padre Francisco de Rú pues en el evento propiamente dicho, y ese mismo día se publica el capítulo de hallazgos y recomendaciones. Entonces mucha gente en ese momento recuerdo que pensó que ese era el informe. No, durante los 2 meses siguientes, hasta el 18 de agosto más o menos, que fue el día en que la comisión deja de existir administrativamente, ese día se entregan pues las llaves del edificio, fue cada semana entregando un capítulo, el capítulo del exilio, el capítulo de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, el capítulo testimonial, el capítulo de Mi cuerpo es la verdad, que es el de mujeres y población LGBTIQ+, el de narrativa histórica, el de pueblos étnicos, que se llama Resistir no es aguantar, el de Sufrir la guerra, que son los impactos, está el territorial, que es un informe, ¿no? Como que tiene, que usted puede en la página web descargar casi que cada capítulo territorial, uno por Magdalena, por Nariño, por Orinoquía, bueno, así casi por todas las regiones. Y el último informe es el informe de Hasta la guerra tiene límites, que es el de violaciones a los derechos humanos, infracciones y responsabilidades. Yo tuve en ese la posibilidad de trabajar el último año. Excelente. Vale la pena decir que es un informe extenso. Realmente son muchas páginas en un país con muy baja posibilidad de leerlo. Realmente no se espera que va a ser una lectura común en muchos espacios. Sin embargo, por la rigurosidad que exigía, por los volúmenes de información que manejó la comisión, pues era difícil que se presentara de otra manera, creo yo. Sí. Ya ha habido algunas experiencias y esto explica un poco por qué no vamos a entrar en detalle al contenido de los informes. Yo recomiendo un podcast que encontré buscando que se llama Mujeres Leyendo en Voz Alta, en el que han venido leyendo literalmente el informe. Todavía no está completo, pero han avanzado muchísimo para quienes de pronto quieren dedicar un tiempo no a leerlo, sino a ir escuchándolo en un recorrido de bus a la hora que están lavando loza. Creo que ayuda muchísimo, porque además creo que la lectura en voz alta permite entender el dramatismo de lo que se está hablando, sí. Permite entender la profundidad de los temas que abordó la comisión, que sin lugar a dudas por el marco temporal tan amplio del conflicto colombiano, por las atrocidades que se han vivido, pues era complejo. Pote, cuéntenos un poquito quiénes eran los comisionados, cómo estuvo conformado eso. Vale la pena decir que fue una convocatoria pública en la que terminaron escogidos un grupo de personas, creemos, de perfiles idóneos, pero siempre abiertos a debate, ¿no? y a controversias. ¿Quiénes eran los comisionados? Pues partir del hecho que yo creo que también por los tiempos y por la responsabilidad que implicaba la tarea de la comisión, desde el comienzo por lo menos intentó incluir un equipo plural, ¿no? Étnicamente representativo, también en términos de equidad de género, en términos de paridad de representación dentro de las comisiones. Pues decir que el padre Francisco de Rú, que digamos conocido por su labor, digamos acompañando un montón de procesos de iniciativas de paz y demás en todo el país a lo largo de mucho tiempo, pues es la persona encargada de asumir, digamos, como que la presidencia general o la dirección general de la Comisión de la Verdad, ¿no? Y pues digamos como saber que del primer grupo grande que hubo dos comisionados que fallecieron en medio de sus labores, ¿no? Alfredo Molano, que digamos en medio de su labor fallece, digamos, por problemas de salud, igual que Ángela Salazar. Yo creo que posiblemente fueron dos grandes golpes para la comisión, porque además posiblemente eran estos comisionados que tenían todo un perfil en términos de políticos, ¿no? En términos de lo que implicaba hacer un análisis sobre el país, pues posiblemente la rúbrica de, digamos, la escritura y la letra de Alfredo Molano hizo mucha falta en la versión final del informe, igual que la de Ángela, que además también estaba, digamos, como representando no solamente las comunidades afro del Urabá, sino pues también todo lo que implica, digamos, como de su persistencia y resistencia a la guerra y en condiciones, digamos, como tan difíciles de la Urabá. Como perfiles realmente irreemplazables y que seguramente se sintió su ausencia en el resultado final de Totalmente. Bueno, decir que estuvo Alejandra Miller, que era como la representante de algunos sectores feministas, ¿no? La planteaban como la líder feminista dentro del mismo perfil que está de la comisión, pues digamos, es presentado de tal forma. Está Alejandro Valencia Villa, que es abogado, ¿cierto? Digamos como que estuvo encargado de todo el análisis también de
todo el tema de derechos humanos, ¿no? Muy conocido por el texto clásico de cartas de batalla, ¿no? Y el concepto de... No, es el hermano. La cagué ahí. Pero en la familia se queda la reflexión. Se queda la reflexión, sí. El hermano. Posiblemente tintearon para poder... Tomarse el hermano fue exiliado, el profesor Hernando Valencia Villa fue exiliado. Es de Hernando Valencia Villa, sí. Alejandro Castrillejo, que estuvo, pues, él es antropólogo, yo creo que también toda su visión fue, digamos, puesta tal cual dentro del informe que él dirigió, que es todo el tema de testimonial, ¿no? Y que fue quien entró a reemplazar en su momento a Molano, ¿no? Sí, y menos mal fue el testimonial, porque si hubieran puesto a escribir a Alejandro Castrillejo, man, escribe muy enredado. No, pero ese testimonial quedó muy lindo. Es lindo, pues es lindo porque es un diálogo interesante con las voces directas de las víctimas que la comisión recogió, ¿no? Eso me parece que es bien importante. Marta Ruiz, digamos que estuvo también asociada con todo el tema de delito político, de la línea política, de afectaciones políticas en el conflicto. Leiner Palacio, que además Leiner venía de la Comisión Interétnica del Pacífico y es el que reemplaza a Ángela Salazar, pues tenía, digamos, como una responsabilidad muy alta, pues por lo que representa también y por todo el trabajo que ha venido haciendo en el Pacífico, fue escogido también para que reemplazara a Ángela. Pues al final creo que no tuvo tanto protagonismo ni tanta voz dentro del mismo ejercicio de la comisión, pero pues bueno. Está Carlos Martín Beristain, ¿sí? Que es médico, psicólogo español. Bueno, está Lucía González, que era también la que estaba toda encargada de todas las acciones como de diálogo, digamos como de apropiación de los contenidos de la comisión, ¿no? Pues fue la que impulsó todo el tema de artistas y demás, ¿no? Como es de una línea un poco más de contenidos blandos, entre comillas, como todos estos otros contenidos, otros lenguajes, otros diálogos ahí. Bueno, yo personalmente tengo algunas críticas con la forma como estuvo ahí, pero ya habrá tiempo para hablarlo. Estuvo Patricia Tobón, y que era, pues, digamos, como la representación de la cuota étnica dentro de la comisión. Y por último estuvo, pues, Saúl Franco, también, digamos, como todo el tema de violencia política, daños, impactos. Por ejemplo, él fue el que recibió directamente el informe que se le presentó como parte de la Universidad Nacional, digamos, a la Comisión de la Verdad. Y por último, pues, una mancha grandísima, que es la de Carlos Guillermo Ospina, ¿no? El que renunció el 2 de mayo del 2022, meses antes de la presentación ya muy en el debate informe, electoral, muy en ese momento. Ya muy en el debate electoral, tal cual, y pues que se presentó su renuncia inmediata e irrevocable, casi como un salvamiento de voto, pero pues que también creo que fue como públicamente una pataleta porque no le recibieron un informe, pues que tenía unas falencias estructurales críticas, ¿no? Que es también un poco toda la visión pues de las fuerzas militares, pues porque Carlos Guillermo Ospina fue general, bueno, yo no sé cuál fue el rango. Era coronel, fue ese coronel retirado de la fuerza pública y pues sin duda, pues esa visión posiblemente entró a chocar con los otros magistrados. Obviamente no hay un perfil académico para discutir con los otros magistrados que estaban allí, ¿cierto? Entonces yo creo que eso pues también tuvo unas implicaciones, y sobre la base del supuesto informe que entregó Ospina, pues el Centro Democrático lo que ha venido diciendo es que va a plantear una cartilla como el contradiscurso o la contraverdad al discurso oficial de la Comisión de la Verdad. Ese sería, digamos, como el aspecto general de cómo estaba conformada la comisión. Yo creo que finalmente es muy difícil que todo el mundo quedara contento con la escogencia de los comisionados. Yo creo que era difícil. El mismo rol, incluso siendo un rol tan conocido, con un nivel de reconocimiento por el trabajo en el Magdalena Medio y demás del padre Francisco de Rú, de ahí para adelante era muy difícil finalmente encontrar figuras, sobre todo porque no solo por los niveles de conflicto histórico, sino por la polarización o por los temas que, digamos, por la cantidad de temas álgidos por los que cruza la violencia política, sobre todo en un país que apenas se ha dado la posibilidad, por ejemplo, de tener un gobierno de izquierda apenas al día de hoy, ¿sí? Apenas en el momento que estamos viviendo históricamente, y con todo lo que ha implicado en materia de violencia contra determinados sectores, pero también donde la izquierda ha ejercido violencia desde el lugar, ¿no? Antes las FARO y persisten guerrillas como el ELN, pero es una historia muy compleja, muy cargada de matices, de victimizaciones, y donde es más fácil reconocer la victimización propia que tal vez la complejidad, que creo que ahí, y es algo que hemos notado, esa complejidad creo que está puesta sobre la mesa en el informe, y eso ya es ganancia, digamos, ya es un punto de partida. La propuesta que tenemos para la conversa de hoy está basada en un texto que yo creo que ya es clásico, un texto de David Crocker, un analista de estos temas, en el que se planteaba primero la importancia de que la sociedad civil participe en las comisiones de paz, pero además pone sobre la mesa algunas categorías de análisis que ayudan a pensar si la idoneidad o
la capacidad transformadora, si se quiere, de una comisión de la verdad. Finalmente entendemos las comisiones de la verdad en marcos de justicia transicional. Por lo general están asociadas a procesos de tránsito, y entender la manera más sencilla de entender la justicia transicional es un marco temporal de justicia, de derecho alternativo, que permite pasar de una situación muy mala a una situación no tan mala o menos mala, ¿cierto? Y en Colombia creo que tenemos experiencia en eso. Yo creo que desde la ley 975, la que desmovilizó a los paramilitares, se abrió mucho el debate y se volvió un debate muy público. Luego vino la ley de víctimas, que también es un marco de justicia transicional, la ley 1448 del 2011. Y sin lugar a dudas, todo lo que se concibió a través del acuerdo de paz pues tenía que tener una estructura. Y Crocker propone algunos elementos como para evaluar críticamente las comisiones y poder ver hasta qué punto cumplen. Entonces vamos a ir avanzando en esas categorías y con base en esas debatiendo. Y un primer conjunto de categorías son estas tres que pongo sobre la mesa. La construcción de verdad, qué tan amplia, qué tan real es, qué tan ajustada a los hechos, qué tan soportada está esa verdad. Si la comisión es en sí misma una plataforma pública para las víctimas, para las personas que más sufrieron niveles de victimización, las personas, y en este caso de Colombia, comunidades enteras que sufrieron niveles de victimización. Y siguiendo un poco con eso, la compensación que reciben las víctimas en el marco de este proceso, que en Colombia no hay que verlo solo a través de la comisión, sino a través de procesos más amplios que incluyen la ley de víctimas, pero que incluyen procesos ya de justicia transicional, como la labor que cumple hoy por hoy la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, arranquemos por esos tres puntos. Hablemos un poco de esa verdad construida, Pipe, usted que la vio de adentro, pero que también, digamos, analizó el proceso en su marco más amplio. Pues yo creo que en términos de la construcción de la verdad, pues hay un proceso muy amplio, muy detallado. La comisión logra recoger alrededor de 30.000 testimonios, con lo cual, y trata de garantizar la participación de todos los sectores, es decir, se entrevistaron o se hicieron audiencias públicas, y algunas de ellas están en el canal de YouTube todavía, ¿no? La charla que se hizo con el expresidente Uribe, la charla que fue a hacer, o la audiencia que fue a hacer Santos, se habló con miembros del secretariado, se habló con excombatientes, incluso se habló en estos últimos meses con Otoniel. Es decir, yo sí creo que en términos de encontrar un relato sobre lo que pasó en el conflicto, pues existe como esa intención de demostrar, sino una verdad única, porque en la misma comisión eso se cuestionó, es decir, no es ni la verdad oficial, ni es lo único que se puede considerar como verdadero en el sentido objetivo, que no existe. Sí creo que se avanzó mucho en un proceso de investigación que además se recogió sobre lo que ya se había hecho, ¿cierto? Como el informe Basta Ya y muchos de los insumos que ha producido en estos últimos años el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero también sobre la academia. Yo creo que hubo un reconocimiento sobre esos hilos narrativos sobre los que ha girado como la comprensión de la violencia en Colombia. En el informe de hallazgos, o sea, arrancaban la revisión desde el clásico informe de la violencia del sí, padre Guzmán con Falsborda y Umaña Luna. Y de hecho, hay un profesor que se llama Jefferson Jaramillo, que él señala como también hay que tener en cuenta que las comisiones de verdad no son tampoco algo nuevo en Colombia. Es decir, la comisión no se construye de cero, por lo menos hay que ir hasta esta del libro de la violencia, pero pues ha habido comisiones de la verdad varias durante todo el periodo. Una reciente fue, por ejemplo, en 2010, la de los hechos del Palacio de Justicia que hicieron los tres magistrados de cada una de las cortes. Es decir, si hay un acumulado de reflexiones sobre la verdad, y si hay también como un saber hacer transicional, si se quisiera en esos términos, en Colombia, sobre el cual creo que la comisión cabalgó y trató no de rehacerlo y no de decir esto lo que se hizo no sirvió, sino de construir sobre eso. Igual incluso planteaba el informe y sobre todo por el contexto en el que se construye, que ellos esperan que sea sobre todo una pieza para seguir construyendo esa verdad, ¿no? Que se ve como por supuesto un gran avance, pero
ahí no va a frenar la búsqueda de la verdad. Seguramente faltará mucho y seguramente habrá otros procesos que encaminarán a la verdad. Uno piensa que la verdad judicial que va a llegar de la mano de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues seguramente aportará desde otro lugar, y sobre todo la verdad judicial tiene un peso distinto, ¿no? Sí, porque como mecanismo de reconocimiento de responsabilidades concretas, individuales en muchos casos, o por lo menos como de política de grupos armados. Pote, ¿qué iba a plantear? Pues primero decir que a mí personalmente siempre me generó mucho ruido el concepto de verdad, y digamos porque sobre todo estaba asociado a la construcción de un relato, si se quiere, objetivo, neutral, ¿no? Con el peso de la institucionalidad. Y en ese caso, pues yo creo que ahí sí me caso con esta idea de David Riff sobre el elogio al olvido, Daniel Riff, digo. Y en ese debate clásico que tuvo con Gonzalo Sánchez cuando le cuestionaba el concepto de memoria histórica. Es decir, el Centro Nacional de Memoria Histórica ya tenía unos aprendizajes alrededor, por ejemplo, de los usos públicos de la memoria, y es la producción de discursos públicos de la memoria con el peso de la oficialidad y de la institucionalidad, ¿cierto? Con el peso de lo que implica un acuerdo general sobre lo que hay que decir del conflicto en un escenario donde la guerra sigue estando. Y digamos, en este caso la Comisión de la Verdad se funda sobre lo mismo. Vamos a construir un relato de verdad que, aunque no pretende, porque creo que en eso sí fueron siempre muy respetuosos, ¿no? Como decir, esta es una versión, tiene que ser diversa, plural, democratizante, toda esta versión que se construyó alrededor de la comisión, pues lo que sí hace es, digamos, como construir un relato muy homogénico, muy, si se quiere, institucional, y con el peso de la institución en un contexto, pues, de recrudecimiento, por ejemplo, del conflicto armado y bueno, de otros elementos allí. Sobre la base de eso, pues yo creo que curiosamente en muchos de los discursos públicos la Comisión de la Verdad dejó de hablar de verdad y se fue a hablar como aporte al esclarecimiento de la verdad, ¿cierto? Yo creo que ese matiz fue una constante que se sigue manteniendo hasta ahora, ¿no? Es decir, no es un relato por la verdad, sino un relato por, pues digamos, como aporte a la construcción de la verdad. Eso por un lado. Dos, pues yo creo que el mismo hecho, la misma esencia de cómo se construyó la comisión en contraposición, por lo menos en términos discursivos y narrativos, de lo que estaba haciendo el Centro Nacional de Memoria Histórica, casi que construyó una suerte de una disputa pública también de quién tenía el deber del Estado de producir un relato público sobre el conflicto. O sea, pues porque yo creo que cuando se estaba negociando no se esperaba que fuera Duque el que iba a administrar el acuerdo de paz en sus primeros años de implementación, y que fuera a poner una persona tan desastrosa como Rubén Darío Acevedo, ¿cierto? Y en este caso, pues casi que se construyó un relato de la visión de la derecha versus la visión de la izquierda, y la Comisión de la Verdad pues estaba un poco anclada hacia esa visión de la izquierda, porque además también llegó mucha gente allí que ha estado pues históricamente pues muy vinculada a los movimientos sociales. Y yo creo que eso pues en cierta medida tuvo unas implicaciones también muy fuertes, porque en términos hasta metodológicos la comisión casi que se propuso no repetir las cosas que tenía el Centro Nacional de Memoria Histórica, y casi que propuso hacer nuevas bases de datos, ¿no? Que no le creía ya los datos del Observatorio de Memoria y Conflicto, tanto que hasta el final casi que la comisión propone hacer un nuevo guión museográfico para un museo de la Comisión de la Verdad. O sea, como que se estaba construyendo un relato ahí de disputa que pues que en últimas, yo no sé, creo que puede generar muchos vacíos, porque creo que además esa diferencia o esa distancia está clara para quienes nos interesa el tema. Un comentario muy al margen: esta semana, fin de semana en Medellín, alguien se me acerca a decir gracias por el trabajo que hicieron como la comisión. Y entonces nuevamente a explicarle a la gente como, no, mira, es que la comisión es una cosa, el Centro Nacional de Memoria es otra cosa, pero son lo mismo, pero no son lo mismo. Sí, esa locura o esa esquizofrenia institucional característica de Colombia, creo que también tuvo unas implicaciones alrededor de la verdad y cómo se produce la verdad desde la comisión. También creo que es que el nombre en sí mismo, Comisión de la Verdad, está muy anclado a los procesos, como que ¿no? Ha habido comisiones en Centroamérica, ha habido comisiones en el Cono Sur, ha habido comisiones en Sudáfrica, y hay una cantidad de ejemplos clásicos de esas comisiones, y la palabra verdad, sin lugar a dudas, es tan compleja, es tan poco real cuando se construye socialmente. Digamos, hay tantas verdades que pueden ser igual de legítimas, sobre todo cuando se habla de procesos de legitimación. Entonces ese nombre creo que complejiza la situación, pero creo que el aporte, ¿cierto? Eso de que la comisión como un actor que aporta a la construcción de esa verdad, al reconocimiento de lo que sucedió, es como la clave. Y entonces en ese primer criterio creemos que con todos los bemoles ha habido
ha habido un avance sin lugar a dudas. Yo creo que la comisión funciona en esa dirección. Cuando Pote planteaba lo de las dos posiciones, uno también dice, tal vez quienes más se han preocupado por la verdad han sido tal vez las ONGs de derechos humanos, ha sido tal vez la gente que ha llevado a cabo procesos como de reconocer lo que sucedió con la Unión Patriótica, ha sido gente que perdió sus tierras, y claro, hay otro nivel de victimización muy amplio entre poblaciones hecho por otros actores, pero tal vez no ha habido ese interés por reconstruir, y entonces hay la necesidad de construir informes, la necesidad de relatar verdades desde distintos territorios del país. Ha surgido de esos aspectos, y con eso quiero continuar con el segundo aspecto, que es un poco cómo vieron ustedes la comisión como plataforma para, de un modo u otro, poner a las víctimas en el debate público, para que las víctimas pudieran expresar su voz. Pues la comisión tenía además como institucionalmente dos grandes patas de trabajo, que era la dirección de investigación, y estaba también la otra dirección, que es la dirección de diálogo social. Y esa dirección de diálogo social pues es incluso la que se encarga de construir toda esta estrategia transmedia, que es como se ha presentado el informe, que si usted va y lo consulta en la página web, pues no solo está el documento o pues todos los 15 PDFs que se pueden bajar, sino realmente hay cosas muy, muy interesantes. Yo creo que sí funciona. Entonces, en ese sentido, esa dirección de diálogo social sí entendió mucho el rol de ser una plataforma. Y creo que en el contexto de lo que estaba subrayando el Pote, de esa discusión frente al rol que cogió en los últimos 4 años el Centro Nacional de Memoria Histórica, creo que la comisión intentó como recibir, ¿cierto?, como plataforma a quienes consideraron que el Centro Nacional pues estaba desviándose del propósito. Algunas organizaciones de víctimas pues le pidieron al centro que devolviera los archivos que le habían entregado para llevárselos ya fuera a la jurisdicción o a la misma comisión. Entonces yo sí creo que sirvió también como para legitimar, pero pues también como plataforma pública yo creo que era como para ampliar esas voces más que otro objetivo. Yo creo que en ese objetivo pues en todas las proporciones lo cumplió y lo intentó, y creo que lo hizo basado en criterios de representación. Es decir, por ejemplo, la Comisión de la Verdad le dedicó un capítulo entero al exilio, que eso fue bastante novedoso, ¿no? Tuvo el ejercicio de ir a buscar a los exiliados en distintos puntos de la geografía. Incluso tengo entendido, pues solo leí en Twitter, una investigadora lo decía, pues incluso eso hasta gente gratuitamente lo fue a hacer, de fomentar esos grupos focales. Hay un informe de género, ¿no?, que sí es bastante novedoso ese capítulo, digamos, en el marco de las comisiones de la verdad, lo mismo el de niñez y el capítulo étnico. Entonces yo sí creo que sí permitió como consolidar esas voces. No sé en todo caso si es el espacio dentro de la institucionalidad colombiana para hacer esa plataforma pública para las víctimas, sobre todo teniendo en cuenta digamos que hay mucha institucionalidad que trabaja con esos temas. Creo que ahí volvemos un poco a lo que planteaba el Pote desde otro lugar, y es aquí hay como capas sobrepuestas de institucionalidad, ¿no? De diseños que siguen vivos, siguen vigentes. Además, la ley 975 sigue vigente, la ley 1448 sigue vigente, todo el entramado institucional del acuerdo de paz, con lo que implicaron la normatividad que lo puso en funcionamiento, sigue vigente, y eso está como amarrado a una serie como de capas distintas de institucionalidad que se sobreponen, en donde hay responsabilidades distintas, y en donde la comisión efectivamente entraba como con un lugar muy paralelo. Habíamos tenido informes que se han presentado en el marco de las negociaciones de paz, presentados por académicos relevantes del país, que se llamaban como... la Comisión Histórica del Conflicto, que fueron 12 relatos que ninguno... 12 relatos construidos. Ninguno encaja con el otro. Relatos construidos, es decir, ha habido muchos esfuerzos, y sin lugar a dudas allí se queda un problema. Creo que la comisión hizo un esfuerzo por tener esa voz, que seguramente siempre va a ser incompleta. Yo creo que uno debería partir, o sea, siempre es muy difícil, son demasiados sectores, son demasiadas posiciones, y creo que la representatividad aquí jugó un papel importante, lograr poner sobre la mesa los sectores, tener un enfoque de género transversal, tener un enfoque étnico y plural transversal. ¿Cómo lo ve el Pote? Pues primero decir que es un acierto toda la metodología de diálogo que impulsó la comisión. Posiblemente no tiene unos antecedentes en la institucionalidad colombiana.
Eso permitió hacer unos diálogos desde la perspectiva de estos diálogos improbables, ¿no? Unos encuentros entre sectores empresariales, entre, bueno, actores, digamos, de la vida política, organizaciones sociales, y la perspectiva territorial dentro de la aplicación de estos diálogos fue interesante. Yo creo que posiblemente se quedó corta en el establecimiento de pactos de convivencia. Se acompañaron, no sé, en algún momento las cifras es que en el país se habían iniciado más o menos como 50 pactos de convivencia, terminaron firmándose 3 o 4, ¿cierto? Porque siento que en últimas también la comisión, y eso es una mala práctica de la institucionalidad, terminó descargándose en la responsabilidad de las organizaciones sociales, ¿cierto? O sea, terminó descargando mucha responsabilidad en la institucionalidad en las organizaciones sociales, y las organizaciones sociales no tenían la capacidad ni siquiera financiera, logística, para poder desarrollar lo que ocurrió, ¿no? Eso me parece que es una de las críticas, pues reconociendo también que pues existió, digamos, unos aciertos alrededor de la metodología de diálogos improbables. ¿Qué me parece también que es difícil? La comisión no sistematizó los diálogos. La única sistematización que existe de la comisión sobre estos diálogos son las infografías que se sacaron de los no sé cuántos cientos de diálogos que se hicieron en todas las regiones, pero no existe una sistematización más allá de la virtualidad. Y eso me parece que es perder una posibilidad y una oportunidad importantísima y grandísima frente al país. Eso me parece que también desde allí. Y por último, pues yo creo que, y eso más desde la experiencia personal, una espinita que siempre me quedó allí, y es el tema de la comisión con toda la arquitectura, con toda la institucionalidad que tenía. Creo que no aprovechó en muchos de los casos y muchos de los equipos toda la capacidad que tenía para poder hacer cosas. Por ejemplo, nosotros, si ustedes van a la Transmedia, nosotros acompañamos todo el ejercicio de daños e impactos, de hacer la cartografía en la universidad. Es un ejercicio que se hace con base en mi investigación de la tesis. No lo citaron, uno. 2, bueno, nos incluyen dentro del video y demás, pero 3, nos estaban pidiendo que nosotros diéramos los archivos, que les diéramos toda la información, que les entregáramos todo hecho, y yo en algún momento, en algún encuentro con el equipo, yo les decía, pues es que ustedes son la institución, nosotros somos un parche de gente que hace este trabajo por pura voluntad. ¿Cómo es que la institución le está descargando esa responsabilidad a quienes no tienen esa posibilidad? Y claro, fue una plataforma interesantísima. Para el tema universitario fue una plataforma que nos permitió poner sobre la mesa muchos temas. El caso del 16 de mayo tuvo mucho eco gracias también al eco que daba la comisión, pero pues también quedaron muchas cosas faltando, ¿no? De fuera de eso. No, yo sí creo que ese punto que plantea el pote de los archivos es clave, porque además ya hoy la comisión administrativamente no existe, y ese protocolo de quién va a ser el guardián hoy del archivo, o sea, de ese archivo físico, fotográfico, histórico, pues es un tema. O sea, una parte va para el CROC, otra parte va o sea, le queda como al archivo general, en teoría otra parte va para el museo, otra va para la jurisdicción, y eso mismo que está diciendo el pote me lo decía acá. Para el Museo de la Memoria. Para el Museo de la Memoria, sí. Y eso mismo lo decía una colega mía investigadora sobre temas de archivos, y decía cómo es posible que no exista todo un protocolo institucional que dé garantía de eso, porque eso se puede perder, y en el momento en que se pierda o quede, es decir, donde no se haya generado eso y todo le quede otra vez a las organizaciones sociales, pues se pierde eso que se alcanzó a ganar en visibilidad. Uh-huh. Sí, eso es clave. Quiero introducir de una vez el tercer ítem para conversar, y es todo el tema de compensación a las víctimas. Yo creo que aquí tenemos que ver esto muy mediado por el diseño institucional actual, por la arquitectura que existe en el país. Digamos, si se quiere, el aporte a la compensación a las víctimas tenía que ser más simbólico desde la comisión. No tiene una tarea administrativa, no tiene una tarea ni siquiera a través de mecanismos de atención, de reparación directa, porque en Colombia existe una institucionalidad dedicada exclusivamente para eso. La unidad de víctimas va a ir todavía hasta el 32, si no estoy mal, 10 años más, se le amplió su mandato, de manera que no era su labor fundamental. Y yo creo que parte de los supuestos y de las hipótesis de inicio sobre las cuales se terminó, se concluyó el proceso de paz, es que el esquema institucional para la reparación de las víctimas ya estaba montado. Finalmente también se montó sobre el gobierno de Juan Manuel Santos ese esquema, y no era la prioridad, digamos, por lo menos en este aspecto, pero no solamente está en manos de la unidad de víctimas esa reparación simbólica, esa capacidad de reconocer los daños rápidamente, porque yo creo que ese es un ítem más pequeño comparado con nosotros. ¿Cómo ven ustedes ese rol reparador del informe? ¿Lo han logrado? ¿El pote qué piensa? Pues yo creo que lo logra en el sentido de que recoge unas voces que no se habían encontrado antes. Y yo lo quisiera puntualizar en un ejemplo concreto, y es las voces de las víctimas de la violencia política en el país.
que se hubiera podido hablar, por ejemplo, del informe de Aluchar, que se hubiera podido hablar, por ejemplo, también de los informes que entregaron los de Esperanza, Paz y Libertad. Es decir, unos actores políticos que no habían tenido un protagonismo por ahora en términos de poder construir una narrativa sobre las implicaciones de la violencia política contra sectores políticos en el país. Y yo creo que eso es fundamental. Hay unos elementos interesantes también frente al reconocimiento de comunidades étnicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el tema de lo que se hizo con el pacto de convivencia NUCAC en el sur de Guaviare, Guaviare, sur del Meta, parte del Caquetá, ¿no? Que hasta, digamos, se hizo todo un ejercicio de traducción en lengua propia y demás. Eso me parece que es interesantísimo en términos de poder construir, digamos, ese diálogo con la institucionalidad de una forma distinta, donde las regiones son protagonistas y donde los sectores, digamos, históricamente silenciados y históricamente también, digamos, como excluidos de todas estas dinámicas, por lo menos tuvieron un lugar para poder representar sus visiones del mundo, en el caso de los pueblos étnicos, y también sus narrativas sobre las violaciones a los derechos humanos, en el caso de la violencia política. Pipe. Sí, yo creo que en ese punto, en lo simbólico, estoy de acuerdo. La comisión incluso reconoce la estigmatización, ¿cierto? Y como una estrategia de violencia, como una lógica de la violencia, y yo creo que eso no es menor en un contexto como el colombiano. Ahí, por ejemplo, en el tema de narcotráfico, usa un concepto nuevo que es el de inmaterialidad de la guerra para hablar de esos discursos y esos dispositivos simbólicos, y yo creo que eso ayuda como a generar esa discusión. En términos de compensación, pues por supuesto el gran límite, creo, al final es que la comisión es una verdad extrajudicial. Entonces no tiene un peso, digamos, judicial y no puede solicitársele en los procesos judiciales en curso. Yo creo que muchas personas también, y esa es la discusión que damos con el tema de responsabilidades, pues muchas personas están esperando que la comisión no como que diera un juicio sobre estos son los actores beneficiados o no de la guerra, y pues no le competía en ese sentido. Y además no le compete por razones claras. Y es que si cumpliera esa función no podría ser un órgano con las cualidades de recibir información, de tener sentados, por ejemplo, expresidentes, de cumplir, o sea, de aglutinar una cantidad de actores, exacto, y es importante que eso se respete, además, como la capacidad de, con todo lo atroz que sea, digamos, con toda la verdad atroz que se recoge, seguramente con la posibilidad de establecer responsables o de dar líneas de responsabilidad, pero si esa fuera su tarea, pues seguramente no podría cumplir con su objetivo final de producir un informe aglutinador, medianamente coherente sobre un fenómeno tan complejo como el conflicto colombiano. Yo creo que para cerrar esta parte, hizo falta que la comisión se pensara mejor el tema de imprimir los informes, al final, como compensación también a las víctimas. Y también lo hablaba este fin de semana con alguna gente de Antioquia, decía, pero es que ¿cómo así? ¿Dónde encuentro los libros de la comisión? ¿Sí? Necesito los libros de la comisión. Es decir, el poder oler, el poder verse reflejado en un texto, eso es importantísimo. En términos simbólicos, para quien hizo parte de los ejercicios, es fundamental. Y el hecho de que la comisión tomara la decisión de no hacerlo, de poner todo en la virtualidad, es también, si se quiere, en un país donde se le robaron la plata a los chinos para conectarse en los territorios más apartados del territorio nacional, es también, digamos, una práctica, si se quiere, excluyente. Sí, es abrir una brecha complicada. Y nosotros aquí lo podemos descargar fácilmente, podemos entrar en la transmedia, que en términos de multimedia es pesadísima, ¿cierto? Pero pues es que solo se puede desde un computador. Solamente se puede desde un computador, pero además con una capacidad, digamos, como de descarga y demás. Y yo creo que en términos de compensación, los resultados no se pueden quedar solamente en la virtualidad. Y yo creo que eso sí fue un gran fallo de la comisión. Yo ahí quería meter una cuña, y es que hay un emprendimiento de excombatientes en Instagram que se llama @memoriascol o Memorias Colombia, que está vendiendo, o sea, imprimió y está vendiendo los tomos de la y en unas ediciones bien bonitas. Entonces, sí. Si a alguien le interesa, puede buscarla. Perfecto, yo creo que ahí, bueno, como suele suceder en nuestros episodios, más que responder preguntas, abonamos o damos pistas para el debate también desde nuestras propias, desde nuestro propio análisis. Entraríamos entonces a trabajar como las tres otras aristas que propone Crocker, que están más centradas no tanto en las víctimas y en ese reconocimiento de la verdad, sino primero en lo que tiene que ver con rendición de cuentas y castigo. Aquí también hay una complejidad por la arquitectura institucional que está detrás del sistema de verdad, justicia y reparación. Entraremos a ver el Estado de Derecho y si afecta el funcionamiento del Estado de Derecho, las reglas básicas de juego, que yo creo que finalmente hay
poco en ese sentido, digamos, en el sentido de que realmente no afectó, digamos, ha sido un proceso bastante institucionales comparado con cualquier proceso externo. Y dos adicionales que yo creo que pueden parecer separados, pero creo que tienen algo de estar juntos. Es, por un lado, si promueve la reconciliación y por otro lado, si promovió la deliberación pública. Entonces, arranquemos con el primero, que sería todo el tema de rendición de cuentas y castigo. Uy, yo esa la veo difícil. Claro. Le Sí, difícil ese panorama a la comisión, porque fundamentalmente creo que además el concepto de castigo es bastante poderoso por lo que estábamos diciendo, ¿no? Es decir, creo que en ese sentido de la rendición de cuentas, lo mejor que uno puede entender es que la comisión en su mandato, y eso lo dice el decreto, tenía que establecer unas responsabilidades extrajudiciales. Y pues yo participé en ese equipo y nosotros hicimos una lectura de cómo se podían establecer las responsabilidades, y pues para eso se creó todo un protocolo de las responsabilidades. Solo se pueden dar si existe suficiente prueba jurídica, ¿cierto?, del hecho del que se está hablando. Porque pues teníamos acusaciones por montones de muchísimos actores, pero ya realmente comprobar que ahí había una lógica particular, pues implicó, ¿no? En ese proceso de rendición de cuentas se volvió muy, muy difícil. Pero fíjese que es lo mismo que nosotros hacemos en el Centro de Memoria. Sí. Es decir, cuando nosotros escribimos estos informes sobre paramilitarismo... Yo no quiero que peleen ustedes, donde ¿no? Comisión versus memoria. Centro de memoria. No, pero fíjese que, curiosamente, en términos metodológicos es que no hay otra salida. Es decir, cuando uno está haciendo, digamos, un trabajo de análisis sobre un mecanismo que no puede ser judicial, ¿cierto? Que no puede ser utilizado con fines judiciales, y nosotros nos encontrábamos con la información de frente, digamos, como para poder hacer casi que juicios morales, sí, si se quiere, también sobre la actuación de terceros, pero yo creo que eso es un tema muy complejo. Claro. Uno no puede irse más allá de los límites de lo que tiene ya en firme un juez de la República. Entonces, ahí también es muy complejo porque se vuelve a cerrar el círculo de la verdad, la memoria y la verdad judicial. Aunque aquí yo creo que no hay que ver, hay que hablar del sistema de verdad, justicia, ¿no? Ese es un tema que es distinto, porque seguramente muchas comisiones en el mundo han sido el único instrumento de la transición, o el instrumento prioritario donde se dice, arrancamos de cero, ¿cierto? Borrón y cuenta nueva, y la comisión va a ser siempre como en Chile. Y la comisión va a cumplir un rol distinto, va a cumplir un rol de reconciliación, de hacer un llamado nacional y de tener un relato unificador de lo que sucedió, las atrocidades que sucedieron, sean estas por un gobierno represivo, por un conflicto armado. Acá finalmente hay un sistema de verdad y justicia, y el sistema de verdad y justicia sigue operando. Claro. La Jurisdicción Especial para la Paz va a ser un actor que sí tiene bajo su poder llegar a esa verdad judicial y llamar a máximos responsables. Ya el concepto de castigo, por supuesto que es un concepto sobre el cual, ya le doy la palabra a Pipe, es un concepto sobre el cual debatiremos, porque efectivamente está claro que nadie firma la paz para clavarse 30 años de cárcel, o sea, y pasó con los paras, y pasó con la guerrilla, pero el hecho de castigo, dentro de los márgenes de lo que reconoce hoy como castigo la justicia penal internacional, creo que lo va a brindar este proceso como sistema, no como comisión, y allí creo que está ese matiz fundamental. Sí, hay tal vez el gran pero que puede tener este diseño institucional del acuerdo final es el tema de los terceros, porque cuando salió el acuerdo se incluía, pero cuando se hace la ley estatutaria de la JEP y es revisada por la Corte Constitucional, y me acuerdo que Cambio Radical en el Congreso hizo mucha fuerza para eso, el tema de los terceros civiles se cayó. Pero eso también fue un efecto del referendo. Ah, sí, claro. Del referendo. Pero entonces ahí, digamos, si uno realmente quiere hablar de la nuez, de quienes se vieron en últimas beneficiados por esto, pues va a quedar ahí otra vez como medio perdido ese tema. Sí. Decíamos entonces que eso tenía que ver un poco con el tema de rendición de cuentas y castigo, y creo que está muy relacionado, y es cómo afecta esto el funcionamiento del Estado de Derecho, del sistema general, digamos. Y yo creo que la primera idea que se me ocurre es, ahí el acuerdo ingresa a la Constitución. Hoy por hoy el acuerdo hace parte de nuestra Constitución política, y en este momento es un tema de debate cuando se habla de la paz total, ¿cierto? Recientemente hubo un debate ahí entre Iván Cepeda y Humberto de la Calle sobre ese tema, y yo creo que el gobierno ha sido muy claro que reconoce la constitucionalidad del acuerdo, un acuerdo que hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad, y que finalmente no alteró, o sea, no hubo sustitución de la Constitución bajo esa tesis sobre la cual puede trabajar la Corte Constitucional, sino que hubo el anexo de una serie de instituciones. Yo creo que finalmente no ha alterado, y seguramente
allí entra a jugar el tema de los terceros civiles en cambiarle las reglas de juego a nadie. Finalmente son reglas de juego para quienes se acogieron o para quienes se quieren acoger a ese sistema, y creo que en eso mi opinión es que la comisión puede aportar al fortalecimiento del Estado de Derecho, pero nunca lo ha... No lo pone en discusión. Nunca lo pone en alteró. discusión, De hecho, fue un proceso súper institucional en los tiempos que le dijeron se acabó. En agosto tenía que estar todo el mundo liquidado, todo el edificio entregado. Eso pasó, es decir, no fue un dolor de cabeza institucional y tampoco le planteó que era lo que se esperaba que algunos comisionados no decían los medios hicieran. Tampoco fue una ruptura con la institucionalidad, se manejó en los marcos precisos. De hecho, la comisión sufrió los rigores del Estado de Derecho colombiano. Es decir, cuando le llegó la pandemia, empezar a hacer esas audiencias, esos diálogos en Zoom con todas las dificultades. O sea, realmente yo creo que la pandemia también afectó mucho el trabajo de investigación. Y sí, no, fue súper institucional en ese sentido. Fue tan institucional la comisión que la salida, que a mí personalmente me parece una salida en falso, de decir el padre de Ru como el salvamento de voto, que los falsos positivos no son política de Estado, sí. Es muestra de ese talante institucional de la comisión. Y que hace 2 semanas las organizaciones sociales, pues la Plataforma de Derechos Humanos de Colombia y demás, saque un comunicado diciendo como que se le fueron las luces, y nos parece, digamos, casi como una traición también como a la esencia misma de lo que él representaba previo a la comisión. Me parece que esa es la muestra perfecta del carácter tan institucional de la comisión. Es decir, respetó tanto el Estado de Derecho que hasta entró en el juego de no atacar ciertos poderes que no podía pues entrar a confrontar, ¿cierto? Sí, la pregunta es si era labor de la comisión. Finalmente yo creo que ese proceso que avanza en la Jurisdicción Especial para la Paz seguramente va a tener un peso distinto y va a tener seguramente otras dimensiones. Pues eso hay que seguir viendo cómo avanza. A la jurisdicción ya le están pidiendo resultados y yo creo que ha habido un tema complejo sobre eso. Hay un buen episodio del podcast de María Jimena Duzán justamente sobre el ritmo de la JEP, que creemos que puede ayudar a entender por qué ha sido tan lento, pero no puede pasar de los próximos años y seguramente va a haber otro camino. Los próximos 10 años. No, pero también ese podcast ahí, yo creo que es como, hay que reformar la JEP para lo que viene. Para lo que viene. Pues, total, sí. Pero claramente creo que, y ahí hay un juego particular que tiene que ver con esto del Estado de Derecho, y que Poto ya lo había delineado, por ejemplo, con el rifirrafe que pudo existir con el Centro de Memoria Histórica, y es, finalmente, estas entidades no se dan en un vacío, en un contexto apolítico, ¿no? Hay contextos, hay unos poderes fácticos. Finalmente la comisión tuvo casi todo su mandato bajo un gobierno claramente derecha, que tenía entre sus banderas destruir el acuerdo de paz, hacer trizas el acuerdo de paz. Desde el principio le dijo, no lo voy a financiar más allá de lo que ya está. O sea, que la atacó permanentemente. Desde el principio, hay una reunión entre el padre Francisco y Rucman en 2018 con Oscar Iván y Marta Lucía, y con Iván Duque y Marta Lucía. Ellos le dicen como, pues no espere mucha más cooperación. Al gurú del Amazonas, de Iván Duque, dices tú. Sí. Hoy ya es gurú del cuidado del Amazonas, Iván Duque, sí. Pero también es un validador, lo cual no es un problema que haya validado, pero sí que haya mentido como presidente. Que no es del Rochester, sino es de un validadero. Sí. Pero bueno, no. Pues ese no es el podcast. No nos vayamos por esas rutas oscuras, sí. No, pero fíjese, 2 elementos al cierre de la Comisión de la Verdad, y es lo que tiene que ver con los anexos y con cómo desde los anexos sale, por ejemplo, lo del entrampamiento contra Santrich, ¿no? Y dentro también de los anexos, pues como eso también es usado en términos políticos muy fuertes, lo de Otoniel, ¿cierto? La persecución por mismas autoridades judiciales de fuerza pública que se demostró en algún momento en medios contra los mismos equipos de investigación de la comisión. O sea, es decir, la comisión, claro, la tuvo muy difícil porque además desde el primer momento no solamente se le dice no espere mucho en términos de financiación, sino casi como que no espere mucho en términos de que la vamos a respetar como institución. Y en muchos casos los comisionados tuvieron que salir a decir como que, hey, nuevamente, como pedimos respeto, pedimos casi que garantías, y por eso yo creo que casi que se mantiene, sigue estando dentro de la lógica del movimiento social, pidiéndole al Estado, ¿no?, garantías para poder ejercer su derecho. En este caso, pues es la institucionalidad, entre comillas, autónoma, independiente, un aprendizaje de Chile y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y si somos autónomos, pero no lo vamos a financiar. O sea, si ustedes son autónomos, busquen cómo, ¿no? Y entonces yo creo que, por ejemplo, ahí
posiblemente lo único grande que se alcanzó a hacer de la comisión fue gracias también a la cooperación internacional. Sí, total. Y al papel que Y tuvieron. así lo reconocen Sí, de entrada en el informe de Total, hallazgo. También, bueno, también es pedirle peras al olmo. Finalmente, el contexto complejo, para que haya una comisión de la verdad, claramente hay un estado complejo de cosas, ¿no? Hay un tema, y creo que la comisión en la presentación de los resultados ha sido insistente en que fue muy difícil. Yo escuchaba por ahí una entrevista a Saúl Franco justamente en el que decía, fue muy difícil hacer esto en pandemia y en conflicto armado, en persistencia de conflicto, donde muchas veces queríamos reunirnos con un grupo de gente en un municipio y nos sacaban volando, o la gente no podía llegar por seguridad, y es un tema que hay que evaluarlo con todo el rigor también, porque las condiciones para este informe fueron, primero, un tiempo realmente corto, segundo, una pandemia que nadie se esperaba, y eso fue un año de encierro absoluto, mínimo un año, y tercero, como también en ese contexto de pandemia se exacerbó el control de los grupos armados de determinados territorios donde era importante llegar presencialmente. Entonces yo creo que ese balance es muy positivo. Dado que ya nos hemos extendido bastante, quisiera llegar a los dos puntos finales y ponerlos como en un solo, que cada uno le pueda dar su matiz, por supuesto, porque son dos cosas distintas. El primero es el potencial reconciliador, digamos. ¿Qué potencial tiene este informe para la reconciliación del país? Yo creo que esa pregunta es compleja. Aquí uno puede elucubrar todo lo que quiera, pero venimos de otro informes, episodio. otro episodio que valía la pena hacer sobre reconciliación, yo sí creo. Sí. Y eso muy junto a algo que me parece clave, porque creo que sí lo ha logrado, y es el tema de la deliberación política en torno a esos temas. Entonces, reconciliación por un lado, deliberación política por el otro. Listo, yo me voy con reconciliación y voy partiendo del hecho de decir que la comisión, dentro de sus límites y dentro de lo que ya mencionaba como acierto metodológico de los diálogos improbables, aportó muchísimo al reconocimiento de actores y al encuentro de actores en términos regionales. Por ahí me parece que es importantísimo, se reconocieron actores, se fortalecieron otras dinámicas, se dotó de capacidades, digamos, como de diálogo y de reconocimiento. Eso me parece que es bien importante, por un lado, en términos de reconciliación. Se hicieron también actos públicos donde Piraña del BCB se abrazó con Álvaro Villarraga del EPL, bueno, en fin, digamos esos actos más simbólicos, casi que mediáticos, ¿no? Publicitarios. Eso me parece que es interesante en términos simbólicos, más en un país que necesita de esos encuentros, de esos hechos, me parece que es fundamental. Me parece preocupante lo que se plantea en este nuevo gobierno y lo que plantea el ministro de Educación nuevo, en términos de que el informe de la verdad se convierta en parte integral de la Cátedra para la Paz y que todos los colegios públicos del país lo hagan parte de su esencia, ¿cierto? Lo hacen, me imagino que como una medida de reconciliación, como una medida también de respaldo digamos, al acuerdo de paz y a todo lo que implicó el trabajo de la comisión. Pero me parece que también eso ha puesto sobre la mesa unas disputas históricas, porque la verdad y la memoria no es un campo de acuerdo, ¿no? Hay unas disputas muy fuertes y que eso también es importante mencionarlo de esa manera. La memoria no es única, la memoria es plural, la memoria también, digamos, es un campo de disputa, si se quiere. Y en ese caso, pues yo creo que habrá que ver cómo va a responder el Centro Democrático con su supuesta cartilla sobre los verdaderos hallazgos de la comisión, porque eso sí puede aportar, y eso es una idea de Daniel Riff, ¿no? Que estos David Riff, que estos relatos de memoria con el carácter institucional en contextos de alta conflictividad social pueden terminar profundizando los odios, las tensiones políticas. Sí. Igual es un libro un debate que es importante leer, El elogio al olvido, una pequeña recomendación. Absolutamente. Y esa conversación entre Gonzalo Sánchez y David Riff en la Feria del Libro, buenísimo. Yo creo que ahí hay un tema que igual la pregunta que uno también pudiera hacerse frente a ese que plantea Rodrigo en términos de reconciliación, digamos, desde la enseñanza de esto, y es también qué se enseña hoy. ¿Sí? También uno ha visto libros de textos donde hablan del potencial salvador que tuvo la seguridad democrática. Yo he visto páginas de libros de textos que enseñan eso. Finalmente creo que lo importante sería poner siempre esto como debate, pero también entender que es un debate sustentado. Y creo que lo más importante sería decir, zanja cualquier discusión de aquí para adelante el informe del Centro de Memoria, con seguridad que no. Pero lo cierto es que sí pone una vara alta para debatir con ese informe. Y creo que es lo importante, porque no puede llegar no se puede caer en un nivel de relativismo absoluto sobre la verdad o sobre la memoria. Los acuerdos deben ser, cualquier ampliación de este debate se debe hacer con rigor, y yo creo que eso sí es lo que se le pediría incluso a la derecha, yo creo que yo he escuchado muchas voces que piden que haya una derecha un poco más
fuerte, pero también ilustrada y que le dé altura al debate, no como lo que está sucediendo actualmente, ¿sí? No es una cartilla que quieren hacer con dos o No tres este cosas. tipo apareciendo con una USB y haciendo un TikTok diciendo aquí entrego la verdadera verdad de Colombia. Exacto. Sino que yo creo que sí exige, y creo que el informe sí pone la vara alta finalmente. Hay que debatir en esos términos, hay que debatir con historia. Seguramente la verdad es mucho más compleja y ni hablar de la historia, digamos, construida en términos académicos, que seguramente será más compleja, pero como un relato unificador, que finalmente es lo que queremos construir o lo que se quiere construir para intentar trascender la violencia, para intentar poder dar un paso más allá como nación, va a exigir por lo menos que se entienda que este fue un proceso construido rigurosamente, también en una ventana histórica como pocas, que es un acuerdo de paz, y que eso exige que cualquier debate hacia futuro por lo menos intente emular el rigor con el que se elaboró este informe y poner las cosas en ese nivel. Pues yo creo que el tema tanto de deliberación como de reconciliación tiene que ver con las 8 recomendaciones que hace la comisión, que son construcción de paz como proyecto nacional, el derecho de las víctimas, régimen político y participación, narcotráfico, impunidad, seguridad, paz territorial, cultura para la paz y educación, y un adicional que es con el legado de la comisión. Yo creo que la comisión, en términos de deliberación, logró que en los últimos 2 meses se esté hablando del tema. Se esté discutiendo, se ponga de presente que hay que hablar del informe y de esos insumos que genera la comisión, por supuesto, y que también hay que hacerlos con lectura crítica y revisar las fallas y las interpretaciones. Recientemente, Alejandro Castillejo, el comisionado, publicaba en la página de la comisión un documento cortico, como de 60 páginas, donde él decía, hay cosas de la narrativa con las que yo no estoy de acuerdo, y empieza a cuestionar. Una de ellas, lo hablamos antes, el tema de la ausencia del Estado. Entonces yo creo que ahí, sobre el tema de la deliberación, me parece muy importante llevarlo a los colegios. Creo que es clave. A mí realmente lo que me parece muy complicado es cómo, no solo lo que estaban diciendo ustedes dos, de cómo articular verdad y memoria, sino también cómo se articula con los esfuerzos de por lo menos 15 años de tratar estos temas en la escuela. Es decir, no es crear una materia sobre la comisión, pero también una cátedra de paz, pero también se habla del acuerdo, no sé, yo creo que eso va a ser unos retos, unas jornadas pedagógicas fuertes de los docentes también, asumiendo que los docentes, tanto públicos como privados, particularmente de la educación básica y secundaria, pues también tienen sus proyectos políticos y sus posturas, y va a ser difícil llevarle. Yo hace 15 días, 20 días me invitaron a hablar en el foro institucional en el Colegio Normal María Montessori de Bogotá. Y esa era una de las reflexiones que hacíamos con los profes. Decíamos, pues además, que en un contexto generalizado de desinstitucionalización de la educación pública, de desfinanciación, casi que se le entrega otra responsabilidad a los profes y a las profes, ¿no? Sin saber cómo, ¿no? Uh-huh. Sin saber cómo, pues allá asúmalo. Y un aprendizaje que no dio ningún resultado fue lo de las cátedras de paz, ni siquiera en las universidades. Pero ese es uno de los retos, es uno de los puntos que queda allí. Por lo menos sí se está deliberando, sí se está hablando del tema. Hay como un nuevo boom memorístico, como se llama, ¿no? En términos de lo que está pasando, en términos de la opinión pública frente al pasado, frente a los efectos del conflicto. Y bueno, pues creo que es por lo menos un escenario interesante para poder también circular otras versiones sobre lo ocurrido en el marco del conflicto armado en Colombia. Así es, pues yo creo que hicimos un debate o intentamos abordar los temas de Crocker muy por encima. Vamos a dejar en el link, en la descripción del episodio, tanto, por supuesto, el link del informe de la comisión, como yo creo que se consigue en línea el texto de Crocker para que lo revisen más al detalle, que seguramente aquí hicimos apenas una revisión muy somera de las posibilidades de análisis que permiten. ¿Algo que quieran decir para cerrar el episodio, compañeros? Pues quedan muchos debates pendientes. Se nos ocurren también aquí que podemos abrir otras conversaciones sobre reconciliación. De pronto, ¿por qué no hablar con Memorias Colombia? Que nos cuenten también como su intención de por qué hacer de forma artesanal y autogestionada la publicación de los libros de la comisión. Eso me parece que sería interesante. Que es una experiencia más muy bonita. Sí. Y pues nada, pues invitación total, ¿no? Usted ya va a hablar de la invitación que le tenemos para este viernes, pero bueno, ahí le dejo la palabra. Pipe. No, yo simplemente diría que pues hay mucha tela por cortar, pero yo creo que lo del legado se está haciendo, se está cumpliendo. Yo actualmente estoy participando con un proyecto de teatro y Comisión de la Verdad, donde yo he contado las recomendaciones y se está montando una obra a partir de eso, y yo creo que es una forma de llegarle a los jóvenes
Pipe no nos había contado que estaba en el teatro, man. No, pero yo sí, ya sí, lo había lo mencionado. había puesto en Instagram Y también. está en Instagram reactivo, ¿no lo has Entonces, visto? creo que es Cruza una negra, forma de... Mentira. Ser una forma o no de- ser. sí, más o menos. De llegar con estas discusiones, porque creo que uno de los problemas graves de la deliberación de la comisión es que leerse 10.000 páginas es imposible. O sea, son... Sí. Sí, o Yo sea, creo que francamente ahí creo que ya hay formas hay de- una barrera. de buscarlo. Bueno, no, la barrera tecnológica, la barrera del volumen y todo Sí. eso, hay que plantearlo. Ok. Y creo que finalmente son los aprendizajes sociales, es que son procesos que se dan en corto tiempo y que son pequeñas oportunidades históricas. Con eso llegamos al final de la conversa sobre el informe. Seguramente no va a ser el final o el cierre de este tema. Yo creo que, como lo decía Pote hace un ratico, vale la pena seguir explorando vertientes de este tema y invitar actores. Pero lo que sí queremos hacer es comentarles que el día 23 de septiembre de 2022, es decir, viernes 23 de septiembre, vamos a estar acompañando a alguien cercano a este podcast, a nuestro queridísimo amigo Cristian Valencia, cronista, escritor, que va a estar presentando un compilado de crónicas en la librería, En Casa Tomada, Libros y Café, que es ahí en el barrio Palermo, transversal 19 bis, número 45 de 23. Va a ser, si no estoy mal, a las 5 de la tarde. Va a estar él presentando, ¿cómo se llama el texto, Pote? El Quijote anda en burro y otras crónicas. Estas crónicas. Cristian es Una edición de Tusquets Editores. Cristian es un tipo que realmente se ha recorrido el país buscando historias, recogiéndolas y narrándolas de manera magistral. Entonces, para los que estén interesados, seguramente estaremos en redes sociales poniendo un poquito más de información al respecto. Y bueno, Estamos tan emocionados que hasta no le hemos quitado todavía el plástico al libro. el plástico, es que ese es un momento ritual de cada Sí, libro, ¿no? total. Quitar el plástico es como su momento. Para todos y todas los que nos escuchan, recuerden que estamos en las redes sociales con el @olor de la curúa, que allí esperamos sus comentarios, sus críticas. Creo que sobre este tema, si quieren ver qué temas nos quedaron flojitos, en qué temas les gustaría interactuar con nosotros, pues estaremos súper atentos. Y bueno, a todas y todas, mil y mil gracias.